Vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Primero de Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Habíamos dejado la historia de David en un momento dramático, ¿verdad? Una dolorosísima despedida de su gran amigo Jonatán. Y después de esta dolorosa despedida en algún campo que estaba alrededor, cercano a Gabaa, la capital del reino, pues Jonatán, con mucho dolor en su corazón, sufriendo mucho, diciendo adiós a su gran amigo, volvió a su casa, abrió la puerta, se quitó las zapatillas, se dio una buena ducha, qué sé yo, se cogió una tarrina de helado y se sentó en el sofá a ver Netflix, algo así. David no tuvo esa suerte. David ya no tenía dónde ir. Ya directamente tenía la absoluta seguridad, incluso dicho desde los labios del más ardiente defensor de Saúl, tenía la absoluta seguridad de que Saúl quería su muerte, el rey lo quería muerto y no había manera de poder seguir ocultando esta trágica realidad. Así que David tuvo que convertirse, pasar a ser el gran comandante de las legiones de Israel, a convertirse en el exiliado. Y probablemente en este momento David tenía aproximadamente unos 20 años, no más de eso, desde luego. Y David entró en una situación muy, muy difícil, sin lugar donde esconderse, con peligros detrás de cada esquina, entre dos frentes, sin ningún sitio donde poder guarecerse durante aproximadamente 10 años. Entonces, lo que tenía por delante David no era ninguna broma. Le quedaban todavía muchas lágrimas por derramar, le quedaban todavía muchos porqués a David por delante. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 15, todo este capítulo 21 del primer libro de Samuel. Dice así: entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora bien, ¿tienes a mano... ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y dijo: no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado siempre que los hombres se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y dijo: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg Edomita, jefe de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra, sino esta. Y David dijo: como esta no hay otra, dámela. David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, rey de la tierra? ¿No cantaba ante él las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como un loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos: he aquí veis al hombre portándose como un loco, ¿por qué me lo traéis? ¿Acaso no me hacen falta locos que me habéis traído a este para que vaya de loco, que haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta porción de tu palabra, muchísimas gracias por el ejemplo de David, y te pedimos que tú nos hables por medio de ello.
que tú hables a nuestras circunstancias, que tú hables a nuestros corazones y que tú nos ayudes hoy a tomar buenas decisiones. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues tenemos aquí un mapa de esta huida de David. Aquí tenemos Gabaa, esta es la capital del reino, Gabaa, simplemente para ubicarnos un poco. Aquí, este es el mar muerto, ¿vale? Este es el río Jordán, este es el mar Mediterráneo, ¿vale? Aquí está Jerusalén, ahí. Entonces, Gabaa es la capital, la ciudad de Saúl. Recordáis que habíamos dicho que hace dos domingos dijimos que David fue a Ramá, allí estuvo con Samuel, allí fue donde Saúl fue a intentar matarlo y Dios le confundió y le hizo que estuviera profetizando. De esa manera David escapó y en el capítulo anterior David volvió a Gabaa para hablar con su amigo Jonatán y hicieron este plan para saber si definitivamente Saúl quería matarlo o no. Así que cuando ya se cercionó, se cercionó de que quería matarlo y se despidió de su amigo, fue a Nob. ¿Qué pasaba en Nob? Como veis, estamos hablando de distancias muy cortas. Estaba muy cercano, Nob, muy al lado de Jerusalén. Entonces, ¿por qué fue David a Nob? Pues allí es donde estaba el tabernáculo, en este momento. Allí es donde estaba el arca de la alianza. Y no sabemos mucho del Arca de la Alianza, de hecho no sabemos absolutamente nada desde el capítulo 7 de segundo de Samuel. Es decir, el capítulo justo antes de cuando arrancamos con este estudio sobre la vida de David. Han pasado ya 80 años y lo último que sabíamos del tabernáculo es que después de que fuera recuperado por los israelitas, después de que se lo llevaran los filisteos, fue puesto en una ciudad que se llama Kiriat Jeraim. Pero ahora, 80 años después, no sabemos por qué y no sabemos exactamente las circunstancias, está en Nob. Y allí está ministrando, liderando el grupo de los sacerdotes que llevan a cabo todos los rituales y todas las cosas que se tenían que hacer, un tal Ahimelech. Este Ahimelech era descendiente de Elí, el que fuera el maestro de Samuel, ¿vale? Entonces, forma parte también de la familia de Aarón, de los que podían ser sacerdotes. Así que David, después de acudir primeramente a Ramá, a buscar consejo, a buscar comprensión, supongo, a buscar oración, a buscar dirección de parte de Samuel. Después, como digo, fue a Gabaa para hablar con Jonatán y despedirse, asegurarse de qué es lo que estaba pasando, cuál era la realidad. Y ahora acude a donde está el tabernáculo. ¿Por qué acude a donde está el tabernáculo? Pues aquí se nos da una razón, y es de lo más mundanal. Porque no tenía nada que comer. No había tenido que escapar. Recordad, David, lo último que sabemos de él es que se había escapado, antes de ir a donde Samuel, se había escapado, se había saltado por la ventana de su casa, había ido donde Samuel. Después, lo último que sabemos de él es que está en un campo del que salió corriendo porque estaba cerca de Gabaa y va hasta Nob. No tenía nada, no tenía absolutamente nada. David literalmente iba con lo opuesto. No era una buena situación para ponerse a huir del rey. Entonces fue por lo menos a reabastecerse, a poder recargar las energías y las fuerzas. Pero hay otra razón también, y esto ya se nos dirá, lo veremos en el próximo capítulo, en el capítulo 22, y es que David fue a buscar el consejo de Dios, fue a consultar a Dios. Lo veremos en el próximo capítulo, en el que Ahimelech habla específicamente de esto. Así que cuando llega donde el sumo sacerdote Ahimelech, o el sacerdote que está ministrando al menos allí, acordaos de Ahimelech, ya vamos incluyendo, esto es como una serie de televisión o algo así, cada vez vamos incluyendo más personajes, ¿vale? Quedaos con Ahimelech porque no será la última vez que le veremos. Así que Ahimelech, cuando ve a David que se presenta allí, David no está solo, David va con un grupo de hombres, luego lo vamos a ver que lo dice específicamente, pero Ahimelech dice que va tembloroso al encuentro de David y le pregunta, ¿por qué estás solo? ¿Qué le está preguntando realmente a Ahimelech? ¿Por qué está tembloroso? Yo creo que ya empieza a ser un secreto a voces que Saúl está como una cabra. Y cuando tenemos un tirano
que no sabemos bien por dónde nos va a salir y que empieza a ser un peligro. Todo el mundo está en peligro en Israel en este momento. En el momento en el que Saúl piense que hay alguien que está ayudando al enemigo de la nación, es decir, a David, esa persona estará en peligro. Y entonces, por eso fue tembloroso a preguntarle, y le pregunta, ¿por qué estás solo? Pues de nuevo, en el próximo capítulo, capítulo 22, sabremos que David en este momento es el comandante de la guardia real, es el jefe de los guardaespaldas de Saúl. ¿Por qué? Pues yo creo que es muy sencillo, es porque David era el que aplacaba la locura de Saúl cuando ésta brotaba. Cuando Saúl se volvía loco, venía este espíritu y entonces Saúl perdía la cabeza, era el arpa de David lo único que le conseguía calmar, así que convenía que David estuviera lo más cerca posible del rey, así que era el jefe de los guardaespaldas de Saúl. Así que lo que le está preguntando realmente a Ahimelech aquí es, ¿por qué no has venido con el rey? Si tú eres el principal encargado de la seguridad del rey, ¿por qué no estás tú aquí con el rey? ¿Cuál es el asunto que te trae a algún sitio sin la presencia de la persona a que se te ha encomendado que debes proteger con tu propia vida? ¿Por qué estás aquí sin él? Y entonces David le dice, fijaos, el rey me ha encomendado cierto asunto, versículo 2, y me ha dicho, que no sepa nadie acerca de este asunto por el cual te envío y te he encomendado. David le dice, estoy aquí en una misión secreta, estoy aquí en una misión urgente, estoy aquí en una misión que se me ha encomendado por parte del rey. ¿Estaba David diciendo la verdad? No voy a hacer una votación, pero... sí y no. Depende de a quién se estaba refiriendo David cuando hablaba del rey. Obviamente, David estaba ahí en contra de la voluntad de Saúl. No había sido enviado por Saúl, porque de hecho, Saúl le estaba buscando. Tenía espías por todas partes para ver si lo encontraba, para ver si lo mataba. Pero, por ejemplo, en el capítulo 20, cuando está hablando Jonatán con David, el plan que le dice Jonatán a David para ver cómo sabría David si el rey finalmente le quiere matar o no. Dice versículo 22, pero si digo al joven, he aquí las saetas están más allá de ti, que es lo que finalmente fue el caso, ¿verdad? Vete, porque el Señor te ha enviado. David sí que estaba en una misión real, pero se la había mandado no el rey Saúl, sino el rey con R mayúscula. Se la había mandado Dios mismo esta misión. Así que es verdad lo que le estaba diciendo. David estaba en una misión secreta, David estaba en una misión con máxima urgencia y esta misión se la había mandado el rey Yahvé, el Señor de los ejércitos. Y gran parte de esta misión en este momento para David es sobrevive, porque hay algo más allá para ti. Así que David le dice, estoy en una misión muy urgente, he tenido que salir corriendo, no tengo pan ni para mí ni para mis hombres, ¿tienes algo para darme? Y entonces Ahimelech le dice, pues no tengo nada de pan común, es decir, de pan corriente y moliente, no tengo pan normal, pero tengo pan de la presencia. Este pan, del que se nos habla, por ejemplo, en Éxodo 25:30, este pan era parte de la liturgia de lo que se hacía dentro del tabernáculo. Y habla de que se acababa de reemplazar. Se había puesto pan caliente y se había quitado el pan que había anteriormente. Creo que probablemente este reemplazo del pan había ocurrido 2 días antes, cuando había sido la festividad de la luna nueva. Entonces, había pan que se acababa de sacar del culto a Dios, pero seguía siendo pan consagrado. Pan que, según, por ejemplo, Levítico 24:9, solamente podía comer, literalmente, Aarón y sus hijos en un lugar santo. Solo sacerdotes, solo en el tabernáculo. No, esto era lo que se tenía que hacer. Pero, sin embargo, le dice a Ahimelech que hay pan consagrado, versículo 4, siempre que los hombres se hayan abstenido de mujer. Esto no es lo que vemos. En el capítulo 24 de Levítico solo lo pueden comer Aarón y sus hijos en un lugar santo. Pues las leyes de la Torá
determinadas leyes se podía apartar a un lado en un momento determinado siempre que hubiera una circunstancia que fuera más importante. Es decir, por ejemplo, Jesús le dice a los fariseos: ¿quién de vosotros que se le cae un burro a un pozo no va en el día de reposo, no rompe el día de reposo para sacar el burro del pozo? ¿Por qué? Porque hay una circunstancia imperante, hay una circunstancia más importante que hace que se pueda echar a un lado esa norma para poder salvar la vida de tu burro, ¿no? De hecho, en el capítulo 12 de Mateo, también le dice Jesús a los fariseos: no hacen, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes que están en el templo sino estar invalidando o no cumpliendo a rajatabla todos los días de reposo los mandamientos para el día de reposo? ¿Por qué? Porque trabajan en el día de reposo. Pero es que claro, es que su trabajo es hacer los sacrificios y las cosas en el día de reposo. Así que ellos no están guardando reposo en el día de reposo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Veis? Había ciertas excepciones, hay ciertas excepciones. Y una de las excepciones que hay para el día de reposo es salvar la vida. Salvar la vida. David y sus hombres no tenían comida. Iban a morir de hambre. Así que el sacerdote Ahimelech, en su calidad de sacerdote arónico, podía decidir el apartar a un lado, en un momento determinado, una de estas estipulaciones de la Torá para salvar la vida a David y sus hombres. Pero hay otra razón más, yo creo, por la que aparta a un lado este mandamiento o esta ley de la Torá, Ahimelech. Y la encontramos de nuevo en el capítulo 12 de Mateo. Jesús alude a este hecho precisamente. Y creo que lo que Jesús estaba pretendiendo decirles es: David estaba en una misión especial encomendada por Dios mismo. Una misión tan especial y tan importante que se podían permitir ciertas excepciones. De la misma manera que ocurre conmigo y con mis discípulos. Estamos en una misión encomendada por Dios que es tan importante que hay ciertas excepciones que se pueden hacer. Así que sí, era Dios el que había mandado a David en esa misión. David estaba allí en Nob, mandado por el mismo Dios, y por lo tanto era legítimo que pudieran comer el pan que solo estaba reservado para Aarón y sus descendientes. Siempre que se hayan abstenido de mujer. David y sus hombres eran soldados. Así que era prácticamente imposible que en su calidad de soldados, en este momento, fueran ritualmente puros de una manera absoluta. Su propio oficio de soldados hacía que estuvieran en contacto con la muerte. Esto es así. Pero sí que se podía exigir de los soldados que fueran ritualmente puros, al menos en el sentido de no haber tenido relaciones sexuales durante los últimos días. Así que le dice: vamos a dejar un poco de lado el tema de estar en contacto con la muerte, pero siempre que tus hombres no hayan tenido relaciones sexuales con ninguna mujer, entonces podemos hacer la excepción y pueden comer de este pan consagrado. Y entonces David le contesta de una manera muy, muy interesante. Y es que les dice: las mujeres nos han sido vedadas. Versículo 5. Como anteriormente cuando he salido en campaña. Esta era la costumbre de David. ¿Por qué? David tenía una estima muy alta de lo que era un soldado de Israel. Para David, un soldado de Israel no era un cualquiera. No era sencillamente alguien que cogía un arma o cogía un arao o cogía una azada y fuera a pelear contra los filisteos. No, para David era algo muy, muy, muy importante. Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 17, cuando David va a luchar contra Goliat, cuando vemos por primera vez en acción a David, que en el versículo 36, David quiere luchar contra Goliat porque había desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Los soldados de Israel eran nada menos que los escuadrones del Dios viviente,
Más adelante, justo antes de entrar en combate, David, versículo 45, él dice que entra en combate en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Es decir, David entra en combate en una correcta relación. Él entra en combate en el nombre de Dios, es decir, en el lugar de Dios. Él está tomando una posición que era muy alta al estar luchando el combate del Señor. Y esto era lo que David tenía en su mente, lo que él quería ser. Para él, un soldado de Israel era alguien que debía ser un siervo de Dios, un hombre consagrado a Dios, que solamente en esta relación de ser un siervo de Dios, alguien que está en buena relación con Dios, puede librar las batallas del Señor y puede hacer que en el caso de David, en el capítulo 17, por ejemplo, Dios obtenga una gran victoria sobre los enemigos de Israel usando a un siervo de Dios que se ha consagrado a Dios, que está en buena relación con Dios y que lleva a cabo la voluntad de Dios. Entonces, para David, los soldados de Israel eran unas personas que tenían unos requisitos muy altos. Y desde luego David hacía que sus hombres cumplieran estos requisitos. Los hombres que estaban bajo su mando, David les imponía estas normas. Probablemente, vamos, por lo que sabemos de David, no lo haría en plan, tenéis que hacer esto y esto y esto y esto, sino que David les explicaría. Es que nosotros estamos bajo las órdenes del Señor del universo, del Dios Altísimo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir las expectativas, tenemos que estar a la altura de la posición que tenemos tan alta, tan importante, para llevar a cabo, para luchar las batallas del Señor. Así que David le dice, pues mira, esta es mi costumbre. Los hombres que están bajo mi mando nunca tocan a una mujer, porque están consagrados a la batalla del Señor. Nunca tocan a una mujer mientras que están en la batalla. Luego sí, tienen sus mujeres y sí, pues tienen relaciones con sus mujeres y tal, pero no durante las batallas, porque mientras que estamos luchando las batallas del Señor, estamos consagrados al Señor. Y por lo tanto, al menos en este sentido, estamos al 100% con nuestro Dios. Así que David le deja claro, no, mis hombres, aunque estemos en una misión profana, aunque estemos en una misión que no sea religiosa en sí, no nos hemos contaminado en este sentido. Así que Ahimelech le dice, venga, pues muy bien, y les da el pan para que ellos puedan comer el pan. Y en esto estaban, probablemente con la boca llena de pan, así un poco escondidos, para que no les viera nadie que estaban haciendo esta excepción, cuando de repente entra en escena alguien. Otro de estos que quedad con él porque le volveremos a ver. Doeg, edomita, uno de los espías de Saúl. El enemigo había entrado en casa. Doeg, edomita, era de Edom, como su propio nombre indica, ¿verdad? ¿Recordáis que Saúl había luchado contra Edom en los primeros, contra la nación de los edomitas en los primeros años de su reinado y los había derrotado? Probablemente Doeg, edomita, podía ser o bien un prisionero de guerra que había sido tomado de Edom y que por alguna razón había sido muy útil para Saúl, o había caído en gracia con él, o alguna cosa por el estilo, y había ascendido hasta el punto de que aquí se nos dice que es el jefe de los pastores de Saúl, en el versículo 7, una posición muy importante. Los pastores en este tiempo, dentro de la nación de Israel, tenían nada más y nada menos que la responsabilidad de criar a los sacrificios para el tabernáculo. O sea, no es cualquier cosa, ¿vale? Entonces, podía ser que fuera un prisionero de guerra, o también podía ser un mercenario edomita que hubiera sido contratado a sueldo por el rey Saúl. El caso es que tenía mucha posición, era alguien bastante poderoso dentro del reino, y había pillado a David allí en el tabernáculo con el carrito de los helados, como se suele decir, ¿no? Le había pillado. De hecho, un poco más adelante dice que David huyó de Saúl, o sea que realmente cuando aparece allí Doeg edomita es como si apareciera Saúl, porque Doeg lo primero que iba a hacer es decírselo a su amo, y su amo iba a desatar a los perros, y entonces la vida de David, desde el momento en el que Doeg lo hubiera visto, corría peligro. Así que en ese momento David dice, pues no tengo ningún arma. El rey me sigue, me pisa los talones, me está siguiendo, no tengo siquiera un triste cuchillo con el que defenderme. Y va donde el sacerdote Ahimelech y le dice, ¿tienes algún arma, una espada, una lanza? Yo supongo que David ya sabía en lo que estaba pensando. Porque el sacerdote le dice, tengo una espada.
la espada del filisteo, la espada de Goliat. Recordad que la última vez que vimos la espada de Goliat, David había cortado la cabeza de Goliat con su propia espada y se la había quedado para él. Dice de hecho que se la llevó a su propia casa. Supongo que más adelante David la presentó como un objeto consagrado a Dios y lo llevó al tabernáculo. En el capítulo 27 de Levítico, versículo 14, se nos habla de que los israelitas podían llevar objetos o incluso propiedades, casas o lo que fuera, consagrarlo delante del Señor como una especie de regalo a Dios, ¿vale? Pero esto podía ser redimido. No era una cosa que se lo daba a Dios y que ya lo habían perdido. Podía ser redimido, tenía que haber un pago de una quinta parte de su valor y tal. Pero aquí no vemos que a Ahimelech le pida ningún pago. Quizá Ahimelech le dijo simplemente, venga, puedes llevártelo y ya está. Entonces, dice David, no hay ninguna espada como esta. Y era verdad. Es que la espada de Goliat era una espada muy especial, ¿Recordáis que decíamos que, no sé si sería la mejor, pero desde luego entre las mejores espadas de todos los filisteos? Los filisteos que eran especialistas en hacer buenas armas. Y Goliat era el campeón, el luchador más grande, el más fuerte, el más hábil, el mejor de los luchadores de los filisteos. Pues esa era la espada que tenía ahora en su posesión David. Y en cuanto tuvo la espada, tuvieron el estómago lleno, salieron corriendo porque sabían que en ese momento ya la maquinaria de Saúl estaba en marcha para enviar hombres, enviar más sicarios para acabar con la vida de David. ¿Y a dónde fue David? Pues esta vez sí que se exilió de verdad. Salió de las fronteras de Israel y fue a Gat. Entró en territorio hostil, estaba tras las filas enemigas. En este momento para David todas eran filas enemigas, porque tanto a un lado como al otro de la frontera, tanto los filisteos como los israelitas eran filas enemigas. Pero él fue a Gat, específicamente a Gat, con la espada de Goliat en su cinto. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Así que allí fue David, a la casa de donde era el mayor guerrero de todos los filisteos, con la espada del mayor guerrero de todos los filisteos, y en el momento en el que atravesó el umbral de la puerta de Gat, de las murallas, con sus hombres, ya había emisarios y espías del rey Aquis de Gat. Por cierto, también quedaos con este otro nombre, Aquis, rey de Gat, que fueron donde el rey le dijeron: ¿a que no sabes quién acaba de venir a nuestra ciudad? Con la espada de Goliat, el gran héroe, en su cinto. David, y de hecho, bueno, andaban un poco que no sabían muy bien por dónde, habían escuchado rumores o algo, porque le dicen que es David el rey de la tierra. Quizás estaban enterando mejor en Filistea que en Israel de cuál era la situación. Pero dice que era David el rey de la tierra, y esto sí, es la persona de quien se dice este canto de Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. ¡Cuidado, Aquis! Cuidado, porque tenemos al mayor enemigo de los filisteos, al que ha infligido un tremendo daño en la batalla de Ela, al que ha derrotado al gran gigante Goliat, al que dirige sus ejércitos en batalla y ya muchas veces nos ha derrotado y ha destruido, desbaratado nuestros ejércitos. El mismo David está aquí, en tu casa, Aquis. Y en cuanto empezó a escuchar, como se dice, el run run, David, el rumor de lo que había, uyuyuy, él vio que era percibido, con razón, por los filisteos como una gran amenaza que había entrado allí en el corazón de su ciudad. Así que David intentó cambiar la percepción de los filisteos en cuanto a él. ¿Y qué es lo que hizo para cambiar su percepción? Pues fingir que estaba loco. Para fingir que estaba loco, una de las cosas que hizo fue que por las puertas de las entradas y las salidas, no sé si con un spray o con algo, se puso a pintar grafitis, ¿no? Y ponía cosas que no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces,
otra de las cosas que hizo fue que dejó caer baba, era como normalmente se dice un tonto de baba, ¿no? Pues porque que se le cae la baba es alguien que no tiene muchas luces, pues dejaba caer su baba que le cayera por toda la barba. En esta cultura la barba era algo muy importante y demostraba la hombría de una persona, la fuerza, el poder de un hombre estaba en la barba. Yo por eso tengo barba, no es por otra razón. Entonces, al dejar caer la baba por la barba, realmente lo que estaba haciendo era profanar su barba, profanar su hombría, se estaba insultando a sí mismo. Solo un loco haría eso, no tiene ningún sentido, es como acordarse o estar diciendo cosas en contra de la propia madre de uno, o sea, es como, me estoy insultando yo solo, ¿no? Es que lo estoy haciendo... Tengo que estar muy mal de la cabeza. Y entonces, parece ser que el plan de David funcionó. Dice el rey de Aquís, pero ¿por qué me traéis a este loco aquí? En este tiempo, la percepción que se tenía de un loco era alguien que estaba bajo el influjo, bajo el poder de un espíritu muy poderoso, que lo había tomado bajo su control y que hacía y deshacía de él lo que quisiera. Así que la conclusión de esto que sacaban las personas que lo veían de esta manera era: cuidado con hacer daño a esta persona, porque si está bajo el influjo de este espíritu tan poderoso y yo le hago daño, este espíritu poderoso va a tomar venganza de mí, así que no voy a hacer daño a los locos. A los locos eran intocables, no se los hacía ningún tipo de daño. Así que lo que dijo el rey Aquís es: ¿pero qué me traéis aquí a este? No, yo no quiero tener cerca a este hombre, no es que sea una amenaza para mí, porque tengo que matarlo o alguna cosa por el estilo, no, es que quiero tenerlo fuera de aquí, fuera de mí, no quiero tenerlo cerca, no quiero hacerle ningún daño. Así que lo que dijo es: ¿por qué me lo traéis aquí a mi casa? Y, como vemos en el primer versículo del capítulo 22, dejaron que David se fuera, y David salió de Gat. ¿Para ir a dónde? ¿Para ir a dónde? Por aquí tenía espadas apuntándole, por aquí tenía espadas apuntándole. ¿A dónde vas a ir, David, ahora que ya ni el exilio te vale? No tienes dónde ir. David, literalmente, estaba sin un rumbo al que dirigirse. ¿De qué manera podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? Hasta ahora, recordad que David sí que lo ha pasado mal hasta este momento. Y ha tenido que esquivar 3 veces la lanza de Saúl, ¿verdad? Y ha tenido que esconderse y bajar por una ventana y tal. Pero siempre, de una u otra manera, sus pasos le volvían a llevar a Gabaá, a la capital del reino, al centro del poder de Israel, ¿verdad? Pero ahora, el ungido rey de Israel ya no vuelve a la capital. Ahora cada vez sus pasos le van a separar más y más y más del trono. A partir de ahora y durante estos 10 años que le quedan por delante a David, no va a ser como antes, que todos los intentos de Saúl le llevaban más cerca del trono. A partir de ahora, la vida de David toma un rumbo absolutamente diferente y cada vez estará más lejos del trono. ¿Pero no era David el ungido? ¿Pero no es David el que había tomado la buena decisión de confiar en Dios? ¿No era el que se había prometido que iba a ser el rey de Israel? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué cuanto más obedece David a Dios, más difícil es su vida? ¿No le habría salido mejor a David quedarse tocando el arpa cuidando a sus ovejitas en Belén? ¡Mucho mejor! ¡Claro que sí! Y nosotros muchas veces vivimos situaciones en nuestra vida en la que nos da la sensación de que Dios no está en control. Nos da la sensación de que cuanto mejor intentamos hacer las cosas, peor van. ¿Verdad? Quizá ves esto en tu matrimonio. Quizá has llegado un momento en el que has dicho: mira, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a ser el marido o la mujer que Dios quiere que sea. Voy a amar a mi cónyuge. Voy a intentar hacerlo bien. Voy a esforzarme abnegadamente para... Y resulta que cuando peor te trata tu marido o tu mujer. ¿Verdad?
Quizás ha llegado un momento en tu vida en el que dices, voy a confiar en el Señor y voy a leer mi Biblia todos los días y voy a intentar obedecerle y voy a pedir su consejo y su ayuda, voy a intentar de verdad hacerlo bien. Y es en este instante cuando vienen problemas económicos, cuando vienen problemas de salud, cuando vienen problemas de que si mis hijos rebeldes, o que si mi suegra me dice, o que si no sé qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la vida tiene que ser tan difícil para las personas que confían en Dios? Quizá podamos tener esta perspectiva, pero ¿sabes? Si estamos dudando de Dios, porque ahora mismo lo estamos pasando mal, incluso aunque pensemos que nosotros estamos haciendo bien las cosas, es como si cogiéramos un libro, lo abrimos, y el libro empieza con una tragedia, y nos pensamos que el libro es una tragedia, y que es horrible, y que es fatal, y que acaba muy mal, porque empieza con una tragedia, pero esto no es así. Porque, ¿sabes? De la misma manera que le pasa a David, aunque el presente sea difícil, el futuro es algo en lo que Dios está trabajando. Amén. Él tiene un futuro glorioso preparado para las personas que le sirven, que se rinden a Él, que le obedecen, que intentan hacer las cosas conforme a su voluntad, incluso aunque fracasen, pero se vuelven a levantar y vuelven a seguir hacia adelante. Tu futuro y el mío están asegurados en las manos de nuestro Salvador. Amén. Incluso aunque no lo veamos ahora mismo. David tenía una alta consideración de los soldados de Israel, ¿verdad? Estábamos diciendo, los escuadrones del Dios viviente. Nosotros no somos soldados de Israel. No te imagines que lo somos, porque no lo somos. Pero somos mucho más. Porque somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Esa es nuestra identidad. Y esa es tu identidad si tú has confiado en Cristo como tu Salvador. David tenía una altísima consideración de los soldados de Israel. Por lo tanto, tenían que vivir consagrados a Dios. Tenían que estar en una buena relación con Dios para luchar las batallas de Dios. Tú y yo somos hijos del Señor. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. ¡Qué gran consideración tenemos!, ¿verdad? ¡Qué gran honor! Pero qué gran responsabilidad, ¿verdad? No se demanda lo mismo de un soldado raso que de un general, ¿verdad? En cuanto a lo que somos nosotros, no hay una mayor consideración, no hay una mayor honra que nadie pueda recibir que ser adoptado por gracia por el gran Rey del cielo. Por lo tanto, lo que se espera de nosotros es que vivamos obedeciéndole. ¿Hay lugar al fracaso? Sí. Hay lugar al fracaso, porque nuestro Señor ha muerto por nuestro fracaso. Hay misericordia, hay perdón. ¡Qué gran Dios tenemos! Pero debemos vivir obedeciéndole. Debemos vivir intentando agradarle. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que, en cuanto a nuestro futuro, no te preocupes, hermano. Está en las manos de Dios. Él está trabajando en el futuro. Incluso aunque no lo veas ahora. En cuanto al presente, obedécele, sírvele por todo lo que Él te ha dado, incluso aunque no veas que tiene sentido ahora mismo. Y en cuanto al pasado, pues, fue clavado en una cruz. Dios ya lo ha olvidado. Eso no es lo importante. Una cosa, lo he comentado en otra ocasión, muy interesante en cuanto a la manera en la que está redactado el libro, los libros de Samuel, es que parece como que delante de David hay una pantalla. Nunca vemos por dentro del corazón de David. Lo único que vemos es lo que le dice la gente a David, es como que todo el mundo mira a David y le considera ver qué es lo que siente por él, qué es lo que le teme o qué es lo que está haciendo, y vemos palabras de David, pero no podemos ver más adentro, no podemos ver qué es lo que está pasando por la mente de David, no podemos ver qué es lo que está ocurriendo dentro de su corazón, aquí dentro de los libros de Samuel. Entonces, ¿cuál es la idea, cuál es la cosmovisión, la manera en que ve el mundo David, que le alimenta para llevar a cabo todo esto? ¿Qué estaba pasando por dentro del corazón de David en estos momentos? Lo tenemos. Porque David, en estos mismos instantes, mientras que estaba atravesando estos mismos momentos, escribió
algunos salmos en los que abrió su corazón y nos dejó ver las pistas de lo que él estaba siguiendo para poder enfrentar esta situación tan horrible, tan horrorosa, alejado de todo y de todo lo que, de todos lo que querían, de cualquier atisbo de seguridad en su vida, pero él ahí seguía, obedeciendo a Dios. Vamos al Salmo 56. Salmo 56, este salmo lo escribió David cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Según entró por la puerta, lo prendieron, allí está. Mira, pero si es David el que ha matado a Goliat con la espada de Goliat, vamos a llevarlo delante del rey, te vas a enterar, David. Este es tu último día, vas a morir. Y Dios le dice a David, David le dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Esto no lo vemos mucho en la historia de Primera de Samuel, ¿verdad? David no habla así, pero sin embargo aquí lo dejó plasmado, lo que había dentro de su corazón. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí, desde luego muchos, a uno y otro lado de la frontera, todo el mundo estaba intentando matar a David. Dice el versículo 3, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Qué te parece escribirlo en un papel, este salmo? Este versículo, escribirlo en un papel y ponértelo en el lugar donde oras todos los días? Es que qué miedo tengo a esto. Es que no sé cómo va a terminar mi matrimonio. Es que no sé qué está pasando con mis hijos. Es que no sé qué pasa con mi trabajo. Es que este problema de salud. Es que, ¿dónde estás, Dios? Tengo miedo. Y entonces dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y esto no es un sentimiento que le venga a David en este momento. Esta es una decisión que toma David. No. Sea lo que sea, aunque yo no entienda lo que está pasando, aunque esté sufriendo, aunque no tenga nadie y todo el mundo me persiga, yo voy a decidir que confío en Dios. En Dios, versículo 4, cuya palabra alabo. En Dios he confiado. No temeré. Y punto. Y no voy a temer. Y he decidido que no voy a temer. Y yo confío en Dios. ¿Qué puede hacerme el hombre? Absolutamente nada. Aunque parezca que pueden matarme, el hombre no puede hacerme nada. Versículo 8. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Esto es exactamente lo que le pasaba a David. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Dice al final del versículo 9. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios cuya palabra alabo. En el Señor cuya palabra honro. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el versículo 13, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies del tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios, en la luz de la vida. Dice el Salmo 34. Este salmo también se escribió cuando David estaba en Gat. Habla aquí de Ahimelech, cuando se fingió loco delante de Ahimelech. Probablemente Ahimelech sea el título del rey de los filisteos. También, por ejemplo, vemos que Ahimelech es el rey a quien mintió Abraham, también a quien mintió Isaac. Ahimelech el mismo es un título, no es el nombre de una persona, ¿vale? Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. David estaba preso delante de un hombre que lo más probable le fuera a matar en ese momento, ¿vale? Continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Qué dices, David? ¿Por qué estás alabando a Dios a punto de ser asesinado? En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Parece que está escrito en otro momento, ¿no? Pero no. ¿Por qué alaba David a Dios en este momento tan dramático? Dice, busqué a Dios y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Qué es lo que estaba diciendo antes David? Yo no voy a tener miedo, voy a confiar en Dios. Y ahora que está cara a cara delante del rey, que probablemente lo vaya a matar, él dice, no tengo miedo. Dios ha escuchado mi oración, me ha quitado todos mis temores. Versículo 8, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor.
Y versículo 22, el Señor redime el alma de sus siervos. No será condenado ninguno de los que en él se refugian. Esto es lo que estaba pasando por el corazón de David. Y para terminar, vamos al Salmo 52, con el que comenzamos este culto esta mañana. Dice, cuando estaba, este es el Salmo, lo hemos leído antes, cuando estaba David fue pillado infraganti, allí en ese momento, cuando estaba con los 2 carrillos llenos de pan consagrados, y aparece allí el espía de Saúl. Madre mía, todo se ha ido al traste, ya está, la vida de David está acabada, ¿no? Ya le han pillado, va a venir el rey y le van a asesinar. Yo creo que aquí David, a quien está hablando es a Saúl. Es como un salmo que se lo está diciendo a Saúl, aunque quien esté delante de él es Doeg, pero Doeg es como el perro de Saúl, o sea, obedece la voz de su amo. Dice, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Misericordia, Gesed. Da igual lo que ocurra, da igual lo que pase, Dios siempre es fiel. Señor. Amas el mal más que el bien, versículo 3. La mentira más que decir lo que es justo. Este es quien tú eres, Saúl. Pero ¿sabes cuál es la realidad absoluta en cuanto a tu situación? Versículo 5. Pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. No sé si esto es una profecía de parte de David. Yo creo que no en sí, o quizá en parte. Pero lo que David quería decir es, yo sé cómo es Dios. Yo sé que Dios es justo. Yo sé que Dios reina. Así que si tú lo que estás haciendo es buscar tu propio beneficio, estás intentando matarme a mí, ir en contra de la voluntad de Dios, para ponerte tú por encima y ganar tu propia voluntad y tu propio ego, y imponerte tú, entonces hay una seguridad absoluta. No necesito palabra de Dios, revelación especial para saber que Dios te va a destruir, que Dios te va a acabar contigo, porque te has constituido en enemigo de Dios. Y esto es una seria advertencia para nosotros, ¿eh? Podemos hacer que Dios sea nuestro enemigo, que vaya por nosotros, si vamos abiertamente en su contra. Y en medio de esta situación, en medio de lo que tan difícil que estaba pasando David, dice a partir del versículo 8, yo soy como un olivo verde en la casa de Dios. En ese momento David estaba allí en el tabernáculo, en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre, en este amor leal, en este amor que Dios ha prometido. Y como lo ha prometido, lo va a dar. Ahí es donde yo estoy plantado como un olivo verde. Ese es mi hogar. Mi hogar, mi casa es la misericordia de Dios. Ahí es donde estoy seguro. Te alabaré para siempre por lo que has hecho. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Y a David le quedaba aún mucho por esperar en el nombre de Dios. Pero David permaneció fiel. David siguió hacia adelante mirando siempre a la misericordia de Dios. Estaba plantado en el Gesed, en este amor de Dios, que es seguro, inconmovible. Esta es la cosmovisión que estaba guiando a David en este momento de angustia. David estaba en medio de una tragedia. David estaba en un momento desesperante. David tenía miedo, pero él dijo, no voy a dejar que me lleve el miedo. Yo confío en Dios. Voy a decidir confiar en Dios. Voy a decidir que estoy plantado en la misericordia de Dios, en el amor de Dios que nunca se acaba, en el amor de Dios que nunca se mueve. Y de aquí no me mueve nadie. Aunque se me caiga el mundo encima, y se le caerá el mundo encima. Y a David aún le queda mucho, mucho por pasar. Pero ahí está David, plantado como un olivo verde en la casa de Dios. Quizá tú estás atravesando una situación muy difícil. No sabes por dónde salir. Si no lo estás atravesando ahora, pues lo harás. Es en la misericordia de Dios, es en su gracia, es en su poder, es en el Dios Altísimo, en el único en el que podemos estar refugiados.
pase lo que pase en nuestra vida. No simplemente refugiados de que van a venir cosas malas y no nos van a atacar, no nos van a pasar nada. No, refugiados en que esas cosas malas, porque estamos en el Señor, en los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y Él va a llevar a cabo una voluntad preciosa para cada uno de nosotros. Pero si tú estás aquí y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, esta no es tu situación. Ahora mismo eres un enemigo de Dios. Ahora mismo eres de estos que David estaba diciendo, que buscas tu propio bien y que por lo tanto Dios te va a machacar. Porque Dios tiene mucha misericordia. Es un Dios lleno de gracia para aquellos que acuden a Cristo, para aquellos que rechazan a su ungido. Lo siento, el futuro es trágico. Es por eso que deberías pararte, meditar y pensar la mejor decisión que debería tomar. La decisión que debería tomar ahora mismo es confiar en Cristo como mi Salvador. Dejarle a Él lo demás. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu siervo David. ¡Qué ejemplo! ¡Qué maravilla! ¡Qué mal lo pasó! Y qué corazón había ahí dentro, Señor. Ayúdanos a parecernos a Él. Pero sobre todo te quiero dar muchísimas gracias al Hijo de David. Muchísimas gracias por el Hijo de David. Muchísimas gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias porque es Él en quien podemos refugiarnos. Porque este Gesed, este amor leal, tiene nombre propio y es Jesús, Señor. Muchas gracias porque tú has dado un Salvador tan bueno, tan grande, tan misericordioso, tan poderoso. Podemos descansar en ti, pase lo que pase, Señor. Aunque parezca que no estás en control, tú lo tienes todo muy bajo control, Señor. Podemos descansar en ti. Ayúdanos a obedecerte sabiendo que servimos al gran Rey de Reyes, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cada uno de los que están aquí y nunca han confiado en Cristo como su Salvador, que tú hagas un milagro precioso en el día de hoy, Señor. Que tú, por tu Espíritu Santo, cambies sus corazones y les ayudes a mirar a Cristo y caigan rendidos a sus pies. Y dirán, Señor, sálvame. Te lo pido en su precioso nombre.